Pueden abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4 y como Rodrigo muy bien mencionaba, vamos a hablar sobre que el Espíritu nos une, pero no solamente voy a hablar de que nos une, sino que voy a hablar de qué formas nosotros debemos de responder a esta realidad de que nos une. De que hay un aspecto que nosotros debemos de proteger, debemos de tratar de ser aquellos que fomentamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu nos une, pero no solamente nos une, pero el Espíritu nos llama a que nosotros afirmemos, vivamos en esa unidad y protejamos la unidad que Él cree. Quiero que piensen algo. El pasado mes de junio tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y estuve en el Muro de los Lamentos, que es la parte exterior más cercana que estaba en el templo original del segundo templo de Israel. Y personas van allí lamentando o en cierta forma afirmando que esto es lo más cercano que está a la presencia de Dios en este tiempo, en este tiempo que vivimos. Pero la realidad es que, como cantamos, el velo fue rasgado y ya la presencia de Dios no está en un lugar geopolítico Israel, sino que la presencia de Dios está donde quiera se reúnen aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. El Espíritu Santo fue aquel que logró que no solamente estuviese la presencia de Dios en un lugar pequeño en el mundo, sino que se pudiera expandir por todo el mundo. Por eso es que Jesús nos dice, pareciera palabras locas que Jesús diga, es mejor que yo me vaya, para que venga el Consolador. Y la realidad, hermanos, que donde nos reunimos, ahí el Señor hace su templo. Domingo tras domingo, cuando la palabra de Dios es proclamada, eso es un reflejo de esta nueva unidad que tenemos en la realidad de que estamos unidos con Cristo. La unidad que el Espíritu trae es que nos hace parte de su cuerpo y somos unidos los unos con los otros. Y algo que quiero que vean antes de ir al texto en Efesios, es que si van a la carta, al libro de los Hechos, van a ver que en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene en Pentecostés, da estas habilidades de hablar de diferentes formas y personas comienzan a ser convertidas cuando se proclama el Evangelio y el Espíritu Santo cae sobre personas y responden al llamado del Evangelio. ¿Y qué comienza a hacer eso? Comienza a crear comunidades de fe donde hay unidad. Y vemos cuando Ananías y Zafira, el resultado que tiene traer desunidad en medio del cuerpo de Cristo. O sea que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, trae unidad. Y algo que lo que comentó ayer Rodrigo, esos 4 puntos, todos ellos son para que Cristo sea resaltado, Cristo sea glorificado, podamos ver quién es ser. Somos empoderados no para decir, wow, tengo poder. Somos empoderados para poder hacer la obra de proclamar el Evangelio, para poder hacer la obra de edificación, para que seamos más como Cristo. El Evangelio, el Espíritu Santo nos ilumina ¿a qué? A simplemente tener más conocimiento, gnosticismo. No, a ver la persona de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo crea unidad. Y en el libro, en la carta de los Efesios, capítulo 4, nos presenta esta invitación a proteger la unidad, a esforzarnos por esta unidad. Porque lo contrario es jugar en el equipo contrario del Espíritu Santo. Y al final del capítulo 4, no vamos a ver esa parte, pero hay un sinnúmero de pecados que se mencionan y cada uno de esos pecados traen desunidad en el cuerpo de Cristo. No os veis, si alguien se decide llevar esta iPad, yo la dejo en un lugar y alguien se la lleva, eso va a traer desunidad entre tú y yo. Dice, mejor trabaja y puedes darle a aquellos que tienen necesidad. Ven en las palabras que dicen, porque las palabras pueden traer desunidad. No se airen. Y es interesante que ese texto solamente lo usamos en el matrimonio, pero está escrito no para el matrimonio, está escrito para la iglesia en general. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que dice después, para que no demos lugar al enemigo. Así que el Espíritu trae unidad. Ese es el equipo que queremos jugar. No queremos jugar del equipo del diablo, trayendo desunidad en el cuerpo de Cristo.
No sé qué equipos aquí son de soccer. Yo creo que hay unos púrpuras, ¿verdad? Sí. Oye, la gente siempre se emociona de eso. Donde quiera que digo un equipo de soccer y salen los ídolos así brincando. Lo hago más que para ver. Puedo decir algo bien profundo y nadie dice amén. Los púrpuras, ¡yu! ¡Aleluya! Pero podemos jugar en diferentes equipos y hasta dentro de un país podemos tener bandos y separaciones por preferencias. Hermanos, queremos jugar del equipo del Espíritu Santo. Queremos jugar para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Y estábamos orando y Rodrigo oraba para avivamiento, hermanos. Y el avivamiento del cuerpo de Cristo viene cuando personas individuales son avivadas, no para un beneficio personal, sino para que ese avivamiento se vea en la vida de la iglesia local. Nuestra santidad personal es para beneficio de la comunidad de los creyentes. Así que el Espíritu nos une a Cristo, no simplemente para tener aspectos, me parece que se está jugando el equipo del otro. No solamente para tener aspectos de cercanía con Dios o espiritualidad o misticismo o sentirnos superiores a otros porque tenemos como que ciertas experiencias. El Espíritu trabaja con nosotros personalmente para que eso tenga un efecto en la comunidad de fe y para que seamos aquellos que ayudemos a la unidad del cuerpo de Cristo. Así que vamos a leer Efesios 4. Vamos a leer primero del verso 1 al verso 7 y vamos a mirar cómo el Espíritu trae unidad, pero quiero ver específicamente cómo el Espíritu trae unidad para ayudarnos los unos a los otros a ser más como Cristo. Voy a repetir eso. El Espíritu trae unidad, pero no es solamente unidad de que nos gusta estar juntos, nos gustan los mismos equipos de fútbol, preferimos comer las mismas cosas, o hablamos similares, no es porque socioculturalmente tenemos cosas parecidas, no es que algunos son fresitas y otros no. La unidad del cuerpo de Cristo no tiene que ver con nuestras preferencias individuales, sino por una obra milagrosa que hace el Espíritu de revelarnos y mostrarnos la gloria de Jesús y unirnos a ese cuerpo. Y entonces tenemos una misión de ser aquellos que fomentamos la unidad al ayudar a otros a ser más como Cristo. Y mientras más somos como Cristo, más unidos vamos a estar como cuerpo. En comunidades locales, pero hasta en reuniones como estas, donde no somos del mismo localidad, pero somos del mismo cuerpo. Así que queremos que el Espíritu Santo tenga este efecto de unidad. Y no solamente en un aspecto de que sabemos que el Espíritu nos une a Cristo, sino que sabemos que eso nos lleva a trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 1 al 7. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu bondad y en tu misericordia nos has dado tu palabra. Pero tu palabra sin el Espíritu no tuviese efecto. Y nos regocijamos en este regalo de la palabra, pero dependemos de Dios mismo, el Espíritu Santo, para que haga esta palabra viva en nosotros. Así como Él fue el que inspiró la misma, es el único que puede abrir nuestros ojos a ver las verdades del Evangelio y lo que está en este sagrado libro. Y te pedimos que en tu misericordia nos ayudes a ver la realidad de lo que somos. Somos un cuerpo. Y que esto nos lleve a vivir de una forma que deseamos ver a otros ser más como Cristo para cultivar y fomentar la unidad que tú logras por medio de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
En Puerto Rico le llaman habichuelas, aquí le llaman frijoles. Y ustedes saben que los frijoles tienen como un tipo de, la parte de afuera es como un forrito, es como algo que está afuera. ¿Cómo se llama? Yo esa palabra no la sabía. Uno aprende una cosa cada día. Y ese pedacito a veces se sale del frijol. Y cuando uno está comiendo su gallo pinto en la mañana, se come su gallo pinto. Y de momento un pedazo de la palabra que dijo el hermano, que no sé cómo decirla, estoy bromeando, se queda en uno de los dientes de uno. Y está ese pedacito ahí. Y esta ilustración la estoy haciendo hispana de una ilustración de un amigo mío que se llama C.J. Mahaney. Pero uno sale de la casa, quizás sale vestido, estás para una reunión importante o vas a tomar un café con una persona que quieres impresionar y te pusiste la mejor ropa, te perfumaste y tienes ese pedacito ahí. Y tú vas ahí pareciendo que vas a conquistar el mundo y te ríes y está el pedacito ahí. Pero tú no lo ves, tú no te das cuenta, no sabes que está ahí y necesitas que alguien tenga la valentía de decirte, hay algo ahí. Que alguien tome eso. Usualmente las chicas, si tienen confianza, le dicen, tengo que ir al baño. Como ustedes van en manadas al baño, pues entonces ahí pueden quizás decirle a la otra persona, mira, tienes algo ahí, por favor. Pero nosotros los hombres quizás vamos a ser más rudos. Mira, tú no te lavaste la boca esta mañana, quítate eso que tienes ahí. Porque tendemos a ser así poco cuidadosos. O hay personas que le dan pena, dice acá, ¿verdad? Y no se atreve a decirle y prefiere que la persona ande con eso por ahí en vez de decirle, mira, tienes algo ahí. El pecado en nuestras vidas muchas veces puede ser algo que nosotros no vemos, que estamos ciegos del mismo, que no estamos conscientes que está sucediendo. Necesitamos que alguien nos ame lo suficiente para que nos diga, tienes algo ahí. Hay algo que debes remover. Y parte de ese ejercicio es la realidad que queremos proteger la unidad del Espíritu por medio de ayudarnos los unos a los otros a ser más como la imagen de Cristo. Solamente va a haber unidad en el cuerpo de Cristo tanto como seamos como Cristo. Y el Espíritu Santo es el que crea esa unidad y el Espíritu Santo es el que sostiene y mantiene esa unidad. Y necesitamos ser los instrumentos que el Espíritu Santo usa para la santificación de cada uno en nuestra comunidad que nos rodea, para fortalecer y fomentar la unidad. Y por eso queremos crear culturas donde la gracia abunda en nuestras iglesias, para que cuando tú tengas algo que alguien te necesita sacar, la gracia es tan abundante en nuestra comunidad que sabemos que la motivación, sabemos que el impulso de esta persona no es simplemente decirte de una forma legalista o decirte de una forma de sentirse superior a ti. Mira, tú tienes un pecado y yo no lo tengo. Sino es el cuidado de la comunidad para que seamos más como Cristo. Porque quizás yo soy el que hoy te digo, tienes algo ahí, pero mañana yo necesito que tú me digas a mí. Y esto es de suma importancia porque la realidad de que el Espíritu nos une puede ser simplemente un concepto que queda en nuestra mente, pero lo que quiero ayudarles es ver cómo se ve esto en el día a día. Y parte importante de cómo se ve esto en el día a día, según dice Efesios capítulo 4, es creciendo individualmente por medio de la proclamación del Espíritu Santo al entender la realidad de que somos de un solo cuerpo. Y eso nos va a hacer que cada uno de nosotros ejerzamos los ministerios que Dios nos ha dado de edificación los unos a los otros. Así que hay una parte importante, una parte vital, que todos jugamos en la realidad de que el Espíritu Santo nos une. Somos el instrumento que Dios utiliza por medio primero de la proclamación de este glorioso evangelio para que personas vengan a Él, pero luego somos el instrumento para continuar fomentando la unidad, hermanos, porque el pecado no se puede tomar livianamente, porque el pecado siempre trae separación. Y cuando vemos pecado, no solamente por el beneficio de la persona, pero por el beneficio de la comunidad, queremos
apuntarlo. La carta de los Efesios es una de las epístolas más conocidas cuando las iglesias comienzan a profundizar más en la palabra de Dios. Parece que el texto favorito se convierte en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y Él nos dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. En la carta de los Efesios vemos esta gloriosa realidad de que Dios, capítulo 1, nos salva antes de la fundación del mundo, nos sella con su Espíritu para darnos seguridad de salvación. Y luego vemos esta salvación gloriosa que Dios hace, y hasta nuestras obras, dice Efesios 2:10, han sido predeterminadas por Dios mismo. Y luego vemos este aspecto de la unidad que trae el Espíritu al final del capítulo 2, que nos dice que tanto Él juntó judíos como gentiles. La pared de separación ha sido quitada. Y hermanos, ahora somos una comunidad de creyentes, no importando nuestro trasfondo. Yo creo que nos olvidamos que hace 2000 años solamente la salvación estaba en un lugar político, en este lugar, en Palestina. Y que Dios sorpresivamente abrió esta salvación a todo el mundo. Y eso ahora nos incluye a nosotros, hermanos. Cuando nosotros escuchamos eso, debemos decir, wow, glorioso es nuestro Señor, que sorpresivamente salva a los judíos. Era un pueblo que no era muy así, de que dice, ustedes no eran muy impresionantes. Y de ahí salva a nosotros gentiles que no éramos nada impresionantes, según dice 1 Corintios capítulo 1. Y debemos vivir con este asombro que ahora hemos sido unidos. Y al final del capítulo 2 dice que ahora somos un templo, que esto nos debe hacer temblar y regocijarnos, el cual Él habita. Oh, hermanos, Dios habita en medio de su pueblo. Qué gloriosa realidad. No tenemos que tomar un avión hasta Israel al muro de los lamentos. Él está cada domingo con nosotros. Y en el capítulo 3, Él hace esta oración por los santos y dice, para que ustedes puedan experimentar la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios. Y si terminara ahí, estaría incompleta la carta, porque la razón que Él nos da toda esta teología del capítulo 1, 2 y 3, que muchas veces nos gusta esos capítulos, ¿verdad? Porque tienen teología bien profunda, aquellos que nos gusta leer, aquellos que nos gusta leer libros así bien gruesos. Nos encanta estar en esas áreas, pero se nos olvida cómo se ve esta realidad de que ahora somos salvos. Y Pablo dice en Efesios 4, y yo creo que es la razón, verso 1 de Efesios capítulo 4 y verso 3, que nos dice la razón de darnos toda esta teología. Verso 3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él nos dio toda esa teología sobre el Evangelio para decirnos, esforzaos. Por lo que Cristo hizo de darnos una gloriosa salvación, ahora esforzaos ustedes por mantener este milagro que ha sucedido, que el Espíritu nos ha unido. Entonces hay una respuesta a esta realidad de lo que Cristo ha hecho al separarnos, al sacar la separación que había y hacernos su pueblo, pero ahora es nuestra respuesta a eso ser conscientes de que queremos jugar del equipo del Espíritu Santo, protegiendo, sosteniendo, siendo aquellos que motivamos y cuidamos la unidad del cuerpo de Cristo. Yo tengo un amigo que un pastor lo estaba acusando de que estaba haciendo cosas que traían división a la iglesia. Y mi amigo, en verdad el pastor quería que él se fuera de la iglesia. Le estaba haciendo esa acusación para que se fuera de la iglesia. Y la respuesta de mi amigo fue la respuesta correcta. Le dijo, mira, si tú quieres que yo me vaya, dime que yo me vaya. Pero si yo estoy dividiendo la iglesia, disciplíname, porque eso es decir que estoy jugando del equipo del diablo. Dividir la iglesia es lo peor, dividir el cuerpo de Cristo es lo peor que podemos hacer. Porque estamos haciendo lo que hace Satanás, traer separación. Y al contrario, lo que queremos hacer es traer el Evangelio a dar la realidad de que somos un cuerpo. ¿Están conmigo hasta ahora? Así que hermanos, para que la unidad del Espíritu sea evidente en nuestras comunidades, queremos fomentar la gracia de Dios en la misma para que entonces
por medio de eso podamos cuidarnos los unos de los otros y ayudar a que seamos más como Cristo, y eso ayuda a preservar la unidad. Es como lo que le llaman en inglés el snowball effect, el efecto de la bola de nieve. Nos cuidamos los unos a los otros. Al ayudarnos a ver la gloria de Jesús, eso nos hace que cree más unidad y volvemos y nos ayudamos y estamos constantemente fomentando la unidad del cuerpo de Cristo al vivir la realidad de que somos un solo cuerpo. Así que, hermanos, reflejamos la unidad del Evangelio que el Espíritu Santo hace en nuestras comunidades cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda. Punto número 1, queremos vivir de una manera digna. ¿Y qué es vivir de una manera digna? Vamos a ver en el texto que es preservando la unidad. Verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hermanos, yo estoy convencido que Pablo es súper más humilde que yo. Y le voy a decir por qué. Pablo pudo haber dicho, yo pues apóstol de Cristo, yo pues aquel que vio a Cristo resucitado camino a Damasco. Pudo haber dicho, yo aquel que fui al tercer cielo. Pudo haber dicho muchas cosas y escoge prisionero. ¿Y por qué escoge prisionero, hermanos? Porque cuando tú eres un prisionero, tú pierdes todos tus derechos. Cuando tú entras a la cárcel, todos tus derechos se quedaron en la comunidad libre, en la libre comunidad. Y él lo que está diciendo es, en un contexto de preservar la unidad, los derechos se quedan en la puerta. Esto no es acerca de mis preferencias, esto no es acerca, hemos hecho esto así de esta forma por tantos años, esto es acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Y Pablo nos invita a que cuando estemos viendo la unidad del cuerpo de Cristo, nos veamos de formas humildes, y nos va a llamar a ser humildes, pero para poder actuar en humildad tenemos que vernos de forma humilde. Y hermanos, solamente nos vemos humildes por medio del Espíritu Santo cuando nos deja ver la cruz de Cristo y la realidad que nosotros no podemos salvarnos. Cuando no podemos salvarnos, lo más importante que tú necesitas en la vida, tú no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Cristo ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso debe traer humildad en nuestros corazones. Y así que nos vemos como prisioneros, aquellos que no tienen derecho. En el próximo vez que tengas un conflicto, una disputa con un hermano, tienes que acordarte, yo pues prisionero. Yo pues prisionero. Mis derechos se quedaron en la puerta. Porque Cristo, por medio del Espíritu Santo, me ha traído a ser parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Y nos dice que vivamos de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y a veces, hermanos, nos gustan esas frases y nos gusta decir esas frases, pero a veces no pensamos qué significan esas frases. ¿Cómo tengo que vivir esa frase? Es una de estas frases que quizás alguien te dice, no, hermano, necesitas, porque ponemos la voz espiritual cuando decimos esas frases. Hermano, necesitas vivir digno de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué significa eso? En el texto que estamos viendo, significa velar por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Tú quieres vivir una forma digna de la vocación? Y la vocación es un llamado. ¿Y por medio de quién se cumple ese llamado? Por medio del Espíritu Santo, que habló un llamado irresistible a tu corazón y tú respondiste a él. Cuando viste la gloria de Jesús. La única forma que venimos es cuando vemos que Jesús es mejor que nada, mejor que todo. Él es glorioso, Él es hermoso. Y cuando vemos eso, venimos a donde Él. Y ahí vivimos de una manera digna del Evangelio, digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Y eso vemos que en el verso 3 es preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Tú quieres vivir de una manera digna de la vocación? Preserva la unidad. Y esa unidad nos dice el texto, que es el título del mensaje o el tema del mensaje. Voy a llegar al tema, Rodrigo, no te preocupes. Es preservar la unidad, pero no es cualquier unidad, hermano. No es kumbaya. ¿Usted entiende el término kumbaya? Un kumbaya es que nos unimos, agárrense de las manos. Sí, yo sé que tengo el pelo como José Luis Rodríguez. Que estamos así juntos y buscamos cosas que nos junten, pero no hay verdadera unidad profunda. Porque cuando no hay unidad profunda, hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles, en Puerto Rico decimos, todos jalan para el monte. Todos se van.
Pero si hay una unidad permanente, eso nos va a fomentar y a cementar en la realidad de que somos un cuerpo. Así que si queremos vivir digno de la vocación, perseveramos la unidad, pero esa unidad es del Espíritu. No es de nosotros, hermanos. No es que nosotros podemos hacer diferentes estrategias para la unidad. No es que podemos hacer, usted sabe, usted nunca ha hecho como este ejercicio donde usted se para y la persona de atrás tiene que agarrarlo, ¿verdad? Para fomentar confianza. A mí siempre, porque una vez me hicieron eso y me pusieron una persona que era bien bajito y dice, este no me va a coger, este no me va a coger. ¿Verdad? Eso no fomenta, hermano. Lo que fomenta es creer que esa unidad que tenemos, déjeme decirle, ese momento donde Rodrigo llama y vienen personas de diferentes iglesias aquí, y estamos aquí juntos, diferentes comunidades de fe, es porque es una unidad del Espíritu. No es de nosotros, no nos pertenece, no es acerca de mi campamento, es acerca de la realidad del cuerpo de Cristo. Y eso debe transformar la forma que vemos las relaciones que tenemos en la iglesia local. Y queremos en cierta forma ayudar, no en cierta forma, queremos ayudar al crecimiento los unos de los otros, a parecernos más a Cristo, porque mientras más seamos como Cristo, la unidad va a ser más sólida. Porque vamos a ser más maduros y entonces vamos a poder reflejar el Evangelio, como dice el verso 2, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Entonces, ¿cómo se ve una digna vocación por la que habéis sido llamados? Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Viviendo con humildad. Ya lo dije, hermanos, pero para ser humildes necesitamos ver la cruz constantemente. Y la única forma que podemos ver la cruz no es por un ejercicio académico. Podemos hablar académicamente del Evangelio con profesores ateos que quizás conocen el Evangelio más que nosotros. Pero no es solamente un aspecto académico. Necesitamos conocerlo profundamente, pero necesitamos que el Espíritu haga ¡puf! Y nos haga ver cuán glorioso es Jesús. Porque cuando vemos cuán glorioso es Él, podemos entonces humillarnos. Podemos mañana decir, yo voy a dejar mi carro atrás y voy a caminar para que otro hermano se parquee adelante. Aunque tú llegues temprano. Y tú dices, yo no debo decir eso porque me obligaron aquí a parquearme. Yo tengo el mejor parking ahí. Yo le dije a ellos que quería caminar. Pero podemos darnos en humildad. No creemos que merecemos nada. Y eso nos hace ver diferente, cómo vemos la comunidad de creyentes en humildad y mansedumbre, hermanos. Mansedumbre, hay un aspecto aquí que esta palabra se ata con Gálatas 6:1, donde si alguno es sorprendido en pecado, esto es una forma de fomentar y proteger la humildad, siendo manso, y una forma que podemos ser mansos, Gálatas 6:1. Si alguien es sorprendido en pecado, le viste la bichuelita, el frijol, sorprendido en pecado, aquellos que son espirituales, con un espíritu de mansedumbre, corregirlo, velando que ustedes no caigan. Y muchas veces hay personas que dicen que quizás es que vela que no caigas cometiendo el mismo pecado que la persona comete. Yo pienso que lo que está diciendo Pablo ahí dice, vela que no caigas, que corrijas a la persona sin mansedumbre. Que lo hagas de una posición de que te crees mejor que la persona, que te olvides del Evangelio, que el Evangelio nos dice que la raíz de cada pecado está en nuestros corazones. Y ese mismo pecado tú eres capaz de hacerlo en algún momento. Y eso va a informar la forma que vas a ir con delicadeza y le vas a decir, hay algo ahí. Para proteger mansamente la unidad del cuerpo de Cristo. Porque nos tratamos humildemente con humildad y mansedumbre. Es que quizás tú piensas que es una habichuelita y quizás es otra cosa, quizás no es un pecado, quizás es que tuviste mal, quizás es una sombra. Y tú vas humildemente sin decirle y acusarle y decirle, hay algo en tu vida, pareciera, y no juzgas su corazón y sus intenciones, sino que ves los actos sin llegar a las conclusiones. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo la unidad de la iglesia que el Espíritu crea es tan frágil? Usted llegó a la iglesia, está hablando con unos hermanos,
Y de momento llega un hermano y pasa, a veces me pienso que estoy en Puerto Rico y me empiezo a usar como palabra puertorriqueña, un celaje, decimos en Puerto Rico. Eso es algo que va bien rápido. Una persona, y la persona ni saludó a nadie, ni dijo hola. Y uno dice, ¿Dios qué se cree este? ¿Verdad? Se cree mejor que uno. Y uno comienza, su corazón comienza a responder a eso. Y uno no piensa lo mejor de la otra persona. Uno piensa lo peor y te ofendes contra esa persona. Y en ese momento no estamos siendo ni humildes ni mansos. Estamos siendo orgullosos y estamos comenzando a traer división sin necesidad. ¿Qué es lo humilde? La Biblia dice que si tienes una ofensa contra alguien, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Deja la ofrenda en el altar. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Ese texto lo que quiere decir es, no te atrevas a adorar a Dios si tienes una ofensa contra alguien. No te atrevas a levantar las manos si no has resuelto algo o has tratado de resolver algo con alguien. Deja la ofrenda en el altar. No hagas el acto fariseaico de tratar de adorar a Dios cuando no has tratado de resolver una ofensa con alguien que estás ofendido. Ve a donde la persona. Si la persona no quiere reconciliarse, eso es otra. Pero hay una ofensa en tu corazón, tú vas hacia la persona. Pero la Biblia nos dice que antes de ir a una persona, ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos si tenemos un tronco, sacarlo para poderlo ver claramente. Y decimos que es un frijol, la palabra dice que es una paja. Y se la podemos ahora remover mansamente. Porque si estamos con el tronco no vemos y le metemos el dedo en el ojo. O lo hacemos con poco cuidado. O soplamos de lejos y ni un tic-tac nos hemos puesto antes. Ese me lo saqué ahora de la manga. Bueno, lo voy a anotar. Entonces necesitamos para proteger la unidad, tenemos que ser humildes, mansos, paciencia, dice soportándonos unos a otros. Pareciera que soportándonos es esta palabra, no sé si aquí se usa, me dijeron que sí, pero en Puerto Rico soportarte es como, pues yo te soporto. Es la cruz que Dios me ha dado. Como si uno fuera un billete de $100. Pero ese no es el concepto, gracias hermanos en la parte de atrás, ese no es el concepto que está trayendo el texto. El concepto que está trayendo es que nos apoyamos, es como un soporte, es como un fundamento. Es que nosotros como somos débiles, hermanos, por el pecado que hay, somos débiles. El pecado no es relajo, hermanos. Somos débiles. Y necesitamos apoyarnos, soportarnos, ser de fuerza los unos a los otros, juntos, para preservar la unidad. Tú tienes que decir, yo necesito a mi hermano. Hoy estaba hablando con uno de mis amigos más cercanos, mi amigo más cercano, diciéndole, estoy viajando, ora por mí, gracias por estar pendiente, chequeando, estoy bien, mi corazón está bien, estoy con pensamientos puros. Gracias por verificar, hermanos, porque el pecado está al acecho. El pecado está al acecho. Y mi pecado, ojo, va a tener un efecto devastador en la comunidad de creyentes que yo estoy. Así que caminamos soportándonos, apoyándonos, siendo de ayuda los unos a los otros. Mi hermana Yanel, mi hermana, es mi hermana en Cristo porque es creyente, pero mi hija Yanel, mi esposa dice, tú no pierdes una. En la iglesia no hay niñas de su edad básicamente. O son más grandes o son más pequeñas. Y nosotros le hemos dicho y le hemos animado que sea amigas de las más pequeñas. Y que invierta en ellas. Y que sea de ánimo a esas niñas. Y esas niñas ahora ven a mi hija y ven luces por mi hija. Llegan todos los domingos buscando a Yanel y todas quieren estar con ella. Y yo le digo a ella, tú eres un efecto de apoyo a ella, pero ellas son un efecto de apoyo a ti. Porque la comunidad debe ser un incentivo para la santidad. Ellas quieren ser como tú y quieren imitarte, así que quieren seguir tus pasos de santidad, pero tú vas a tener un momento que van a venir decisiones y una de tus motivaciones va a ser, yo no quiero hacer daño a mis hermanas en Cristo. Y porque estamos conscientes de la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo, nos apoyamos los unos a los otros con nuestras vidas. Y el fruto de eso, hermanos, el vínculo de la paz, lo que nos une es la realidad
de la paz que tenemos en Cristo, hermanos. Y paz no es un sentido de una piña colada en una playa tirado hacia atrás. Eso es lo que pensamos de paz ahora. Paz es la falta de conflicto con un Dios eterno. Eso es verdadera paz. Él merecía juzgarnos eternamente y derramar su vida por nosotros, por el resto de la humanidad. Y eso ya no es un problema para nosotros, hermanos. Eso es verdadera paz. Y por eso tenemos esa unidad, porque todos disfrutamos de esa paz, hermanos. Oh, hermanos, cuando tú ves un hermano de la fe y está pecando, lo que vemos es la realidad, no de su pecado, sino de la justicia de Cristo en él. Y por eso decimos, quiero que reflejes la justicia de Cristo y quiero ayudarte, porque yo sé que en momentos mi pecado también sale a relucir y yo quiero que tú me ayudes, me apoyes, me soportes, seas mansamente que me ayudes a ver la realidad de que Cristo es mejor, juntos en comunidad. Así que, hermanos, yo les animo a que vivamos digno de la vocación, y vivir digno de la vocación es preservar la unidad. Así que reflejamos la unidad del Evangelio cuando vivimos en una comunidad donde la gracia abunda. Punto número 2, un solo cuerpo. Y no se preocupen, los próximos 2 puntos son más rapiditos. Verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también como vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es la razón de la unidad, hermanos. Está ahí. Somos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu. Y ese solo espíritu nos une a la misma persona. No son varios espíritus haciendo cosas diferentes. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, que merece nuestra adoración, que es infinito, que es parte de la Trinidad, ese nos lleva a un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Oh, hermanos, ese es un milagro increíble. Que ahora, porque el Espíritu hace un trabajo en nosotros, nos une a este glorioso cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y nosotros somos sus partes. Y reflejamos la unidad al trabajar para el avance del Evangelio y para que seamos más a la imagen del Hijo de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? A veces tenemos que pensar, ¿qué quiere decir eso? Porque son palabras como bonitas, pero a veces no las vemos en lo que significa. Fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos nosotros tenemos la misma historia. Yo no sé si ustedes pertenecían en algún momento a tradiciones cristianas que en momentos se reúnen varias personas y es ver quién tiene la conversión más dramática. Es ver la historia de quién tiene la conversión. No soy Pablo, pero casi como Pablo. Lo mío casi es una experiencia camino a Damascus. No ahí, pero casi un poquito abajo, porque al final el que tiene la experiencia más, ¿verdad? Más así, es como que, bueno, ese hermano hay que respetarlo, porque mira cómo llegó a Cristo. No, hermanos, nuestra experiencia es, aquí dice, es una misma esperanza. Un mismo llamado, una misma esperanza. Yo tengo un hijo o una hija, no voy a decir cuál de los dos es. Voy a hablar en masculino, ¿verdad? Porque niño es lo mismo, niño es niño, porque no creemos todo lo que nos están diciendo ahora por ahí. Cuando uno habla de niño, habla de los dos sexos. Pues tengo uno de los niños, o ya no son niños, un joven, que él parece Juan el Bautista. Nació casi como convertido, ese muchacho. Él nació, salió así, era ya adorando al Señor, con un hambre por la palabra del Señor, desde pequeño deseoso por bautizarse. Tenemos que decirle, no. Y otro, lo digo masculino, no sabemos cuál es cuál. A los 9 años nos miró a los ojos y nos dijo, yo quiero que ustedes sepan, yo no soy cristiano. Y yo le dije, no te preocupes, yo voy a amar a mi pequeño paganito. Te voy a amar. Pero ese que se revelaba vio la gloria de Jesús por medio del Espíritu. Hoy, si lo vieran ahora, hermanos, es increíble el cambio que ha habido.
Y ninguna de las dos experiencias es menos milagrosa que la otra. Ambas son igual de milagrosas porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no debe haber un sentido de superioridad, de que mi historia es mejor. El que nació parece como Juan el Bautista. A veces me decía, pero es que mi historia no es. Yo digo, wow, qué glorioso es saber que tú, desde pequeño, tu corazón ha sido como para el Señor. Pero déjame decirte, en algún momento estabas muerto. En algún momento estabas muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, te hizo ver la luz del Evangelio. Así que, hermanos, cuando estamos entre creyentes, no es acerca de competir quién es el que tiene las mayores experiencias o quién tiene el mayor don. Es acerca de la realidad. Todos hemos sido salvados por el mismo Evangelio. A los pies de la cruz, hermanos, la tierra es plana. No sé quién es el que dice esa frase, pero yo no la originé. Pero es realidad porque la tierra es plana porque estamos al mismo nivel. Y algo que quiero animar a los hermanos que, a mí no me gustan los labels, pero que estamos creciendo quizás en profundidad bíblica, es no permitir que eso nos convierta en fariseos. Y que hay un sentido de superioridad y ver como menos a otros hermanos que aman al Señor. Porque eso es atentar contra la unidad que el Señor ha traído. Y mira lo glorioso que dice, Padre de todos. O sea que no es como que hay un hijo menos o bastardo. Que está sobre todos, por todos. Y esta parte, hermanos, debería hacer que un aleluya salga a nosotros porque está en todos. O antes Él estaba en el templo, ahora somos el templo. Y eso permite que tengamos una experiencia única, el saber que el infinito creador del universo habita en nosotros. Y por eso cultivamos la unidad en el Espíritu. Así que reflejamos la unidad del Evangelio que el Espíritu da cuando vivimos en comunidades donde la gracia abunda. Punto número 3, todos tenemos gracia. Y este es el punto que quiero dar, hermanos. El texto dice que nos esforcemos por esta unidad. ¿Y cómo nos esforzamos por la unidad? Viviendo de una manera que es digna del Evangelio y es viviendo humildemente. Porque, el punto número 2 vimos, somos un solo cuerpo. Cuando atentamos contra la unidad, estamos viviendo de una forma que niega la realidad que somos un solo cuerpo. Y eso es más verdad que no creer la realidad que somos un solo cuerpo. A mí me gusta dar esta ilustración y hay gente que a veces no le gusta, pero nuestras relaciones con hermanos de la fe son más profundas que con cualquier familiar que no es creyente. No estoy diciendo que las relaciones con familiares no creyentes no son importantes, la Biblia da un lugar para eso, pero estoy diciendo la realidad de la profundidad. Yo te puedo conocer hoy a ti y tengo una relación más profunda contigo que con un familiar no creyente porque tengo una relación contigo que es por la eternidad. Y pertenecemos al mismo cuerpo. Y por eso queremos utilizar los dones que Dios nos ha dado para el beneficio de la unidad de ese cuerpo. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pareciera que Pablo brinca de un tema a otro. Él está hablando de esforzarnos de tener la unidad, nos dice que somos un solo cuerpo y de momento nos dice que cada uno de nosotros tenemos por la gracia dones. Dice que es el don de Cristo. Primeramente nos dice que nuestros dones son de Cristo, le pertenecen a Él. Pero lo otro que nos está diciendo es que esos dones, cada uno tenemos esos dones por medio del Evangelio para preservar y proteger la unidad. Nuestros dones no son para nuestra autogratificación, no son para como los de Corintios que eran para elevarse espiritualmente, no son como para tener una experiencia mística privada, es para que el cuerpo de Cristo sea edificado y seamos más como Cristo. Y ahí es donde vemos que en el verso 12 dice, después de decirnos que hay apóstoles, hay profetas, lo que básicamente está diciendo, hay personas que enseñan a la iglesia. Y ese rol es importante, pero ese rol no es el rol que es como final. El fin no es solamente enseñanza, el fin es enseñanza para que las personas hagan el trabajo del ministerio.
verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, vamos a ver ahí lo que la gramática dice. ¿Quiénes son los que hacen el ministerio? Son como timiditos los ticos, ustedes no son tan tímidos. Los santos no son los maestros, no son los que enseñan, son los santos. Y en el mundo hispano creemos que podemos dejar el ministerio, la obra de edificación de los hermanos, solamente a los pastores. Y yo puedo venir, recibir una enseñanza, me voy a casa y vuelvo el próximo domingo. Y no hay comunidad, no hay un sentido de vivir unos con los otros para ayudarnos a hacer la obra del ministerio. Que dice que ¿cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si queremos vivir, voy a wrap up la idea del texto para que vean cómo tiene que ver que el Espíritu trae unidad. Si queremos vivir dignos de la vocación, nos esforzamos por la unidad del cuerpo de Cristo, reconociendo que somos un solo cuerpo, y entonces hacemos nuestro trabajo de ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo fomentamos la unidad? La edificación del cuerpo de Cristo. Y eso nos toca a cada uno de nosotros, hermanos. Cada domingo, cada ocasión que tienes una oportunidad de interactuar con un hermano, estás consciente, estás mirando. Hay algo que lo puede ayudar. Y es más, debemos de crear y debemos de fomentar y debemos de ser intencionales en crear relaciones profundas de personas que nos conocen profundamente, que van a ser más listos de hacer la obra de ministerio, van a estar más listos y decirnos, pareciera que no has comido habichuelas, pero parece que te está saliendo un canto de habichuela ahí. Porque nos conocen, porque saben nuestras debilidades, porque hemos abierto nuestras vidas. Y la obra del ministerio está hecha en la comunidad de creyentes mientras nos edificamos los unos a los otros. A veces los hispanos nos creemos mejores que los nórdicos, ¿verdad? Países como Finlandia, todos esos sitios. Esa gente son frías. Chacho, los gringos, esa gente, ellos no son muy amigables. Vienen aquí, están en Costa Rica 20 años y lo que dicen, hola, ¿cómo estás? Entonces los criticamos y en cierta forma, no, nosotros los hispanos tenemos muchas amistades, pero muchas veces, hermanos, somos amigos de todos, pero no tenemos un solo amigo. No profundizamos. Yo he tenido amigos norteamericanos que son amigos de verdad que profundizan. Hace 2 semanas murió uno de esos amigos, 68 de edad, un pastor que tomó interés en mí y me llamaba, me preguntaba, estaba pendiente de mi familia. Nadie sabía más acerca de la vida de mis hijos, acerca de ayudarme cómo criarlos, que Larry Malamant. Y él hizo la obra del ministerio no del púlpito como lo hacía domingo tras domingo, sino siendo una persona que estaba mirando mi vida y verificando si había algo que había que sacar. Pero eso solamente sucede en la intimidad y la profundidad, hermanos. Donde porque abunda la gracia, tú puedes decirle a un hermano, estas son mis batallas. Estas son las cosas que tengo que cojear. ¿Cuántas personas hay aquí? 150, 200 personas. Les voy a decir una de mis batallas. En el día de mañana, a las 5:20, tengo que tomar un vuelo camino a Washington, D.C. Yo le puedo asegurar, si fuera una persona que apostara, apostaría, que algo va a suceder camino a tomar el vuelo, especialmente en el área de los rayos X, porque mi pecado habitual es un pecado de sentirme superior a otras personas. Eso se llama autojusticia. Y eso se refleja muchas veces en impaciencia hacia otras personas. Y yo le voy a asegurar que Dios me ama tanto que la persona que va a estar al frente de mí no va a sacar su teléfono, no va a sacar una botella de agua de su maleta, va a tener algo cortante en su maleta y lo van a tener que pasar 3 y 4 veces. Porque Dios me ama tanto que quiere lidiar con mi pedazo de frijol.
Pero en el día de mañana yo voy a decirle a Katy, ora por mí. Porque yo sé que la tentación va a estar ahí y no puede ser simplemente yo soy así, esas cosas me impacientan. No, porque lo que estoy diciendo a esa persona es yo soy mejor que tú. O cuando uno va a McDonald's, no sé si aquí van a McDonald's, eso quizás en Escazú se come McDonald's. Me van a sacar de aquí. Yo no me acuerdo la última vez que fui a McDonald's, pero vas a un fast food y ves ahí y la persona está ahí. Y tú con hambre y la persona está ahí. Y después pide, deme el Big Mac. Y saca la cartera y empieza a sacar colón a colón. Él pudo haber sacado la cartera antes, pero en ese momento, espera, le están haciendo, en el momento que le van a cobrar, entonces que empieza a sacar la cartera en ese momento. Y tú dices, pero ¿por qué él no piensa que está atrás para adelantar la cosa? Y tú lo juzgas porque te crees que eres mejor que él. Yo necesito que personas conozcan eso de mí, que estén pendientes a mí. Cuando yo viajo con mi familia, le digo, ok, les pido perdón desde ya porque todas las cosas que nos va a pasar es Dios bregando con mi santificación. Pero mi esposa va a estar pendiente y va a estar más pendiente en ese aspecto y no va a extender tanta gracia en ese José, ¿no? Porque sabe que ese pecado me está acechando y necesitamos unos a otros proteger la unidad del cuerpo por medio de apuntarnos las áreas de crecimiento. El propósito de la unidad lo vemos en el verso 13 al 15 y con esto vamos a terminar. No, les prometo que no voy a llegar a los 73 minutos. La obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo es esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es unidad. Esta obra que hacemos de hacer este ministerio es para que experimentemos verdadera unidad. Y nuestra unidad es en la fe. Es que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre porque ascendió a los cielos. Y eso nos une profundamente porque servimos al mismo Señor. Y eso nos da un sentido de igualdad, un sentido de misión, un sentido de hermandad. Eso nos une más profundamente que nacionalidades, que deportes, que cultura. Nos une la realidad de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y fomentamos para que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor. Y eso nos falta muchas veces a nosotros. Hay gente que habla verdad, pero no en amor. Crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ven cómo termina esto. Queremos crecer como parte del cuerpo. El crecimiento es para fomentar nuestra unidad que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, para cumplir mi asignación, el Espíritu Santo es el que une. Podemos decir eso claramente y lo vemos en este texto claramente, la unidad del Espíritu. Pero eso nos impulsa, nos lleva a que nuestras vidas estén conscientes de esa unidad y apliquemos esa unidad al vivir a la luz de esa unidad por medio de ¿qué? De aplicar el Evangelio, de vivir el ministerio que hemos sido llamados, que es, ¿qué? Verso 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos une, pero porque nos une, protegemos esa unidad. Y protegemos esa unidad al humildemente vivir en comunidad, ayudándonos los unos a los otros, de forma humilde, de forma mansa, apoyándonos a ser más como Cristo. Y cuando eso sucede,
nuestra unidad va a ser más permanente porque no es una unidad superficial, es una unidad creada, sostenida por el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, sí, el Espíritu nos une, pero el Espíritu nos une para que nosotros nos esforcemos para proteger el vínculo de la unidad. Que seamos aquellos que reflejemos el Evangelio al vivir de esta forma y ayudar a otros a ser más como Cristo. Porque mientras somos más como Cristo, más unidos estamos. Voy a terminar con esto que creo que el Espíritu puso en mi mente. 23 años de casado. Tengo 48, yo sé lo que van a decir, parezco más joven, pero no, 48 años. Y la razón por qué puedo decir que soy más unido con mi esposa no es porque tenemos buena comunicación que tenemos, no es porque nos disfrutamos estar juntos, no es porque ella es mi mejor amiga, que es mi mejor amiga, la persona que más disfruto estar en el universo se llama Katy Mercado, y no lo digo por decirlo, es la realidad. Pero eso no es lo que nos une, hermanos. Lo que nos une es una profundidad que hay en el Espíritu. Si mi esposa no fuera creyente, hay una unidad que no pudiéramos tener. Somos uno, pero cuando somos uno en Cristo hay una unidad increíble. Yo le digo que quiero que allá en Estados Unidos a veces, que quiero que me entierren ahí. Ella dice que yo me voy a ir primero, pues que pongan la mía primero y después la pongan a ella para que cuando suene esa trompeta, hermanos, veamos a Jesús, pero yo le diga, lo hicimos, llegamos. Y gracias porque tú me ayudaste a llegar. Gracias porque tú en momentos, aunque no querías, me señalaste el pecado. Pero por eso estamos ahora yendo juntos a nuestro Salvador. Oh, hermanos, la unidad verdadera está en vivir vidas que nos animamos a ese momento. Y que solamente lo podemos hacer por el Espíritu